El estudio independiente en una visión sistemática de la educación a distancia. En este video se presenta una visión del estudio independiente, basada en una concepción de los programas de educación a distancia, es decir, una visión en donde el estudio independiente es solo parte del conjunto de actividades que sustentan la práctica de la educación a distancia. Dos factores muy importantes en la educación a distancia son la independencia y la autonomía. Independencia significa hacer las cosas por ti mismo sin depender de los demás. En cambio, autonomía es la capacidad de actuar libremente y de elegir nuestras opciones. Charles Wennemeyer fue un pionero en el campo del aprendizaje independiente y a distancia. Desafió a los administradores universitarios a ampliar el acceso y la oportunidad a los estudiantes autónomos. El cambio educativo es evolutivo y su ritmo es glacial, escribió. Charles Wennemeyer desarrolló la teoría del estudio independiente, basándose en una idea social democrático y en una filosofía educativa liberal, enfatizando la igualdad de oportunidad para acceder a la educación, superando limitaciones geográficas, económicas, sociales y cualquier otra circunstancia que impida o limite el acceso a las instituciones de enseñanza. También señala que el estudiante debe tener cierta libertad para decidir sobre la forma de cómo estudia. Wennemeyer afirma que si se desea comprender el aprendizaje de los jóvenes y adultos, ha de mirarse fuera de las instituciones de educación, pues estos constantemente se enfrentan a diversos problemas de horario o espacio, que influyen en el desarrollo de su aprendizaje. Wennemeyer también afirma que la clave del éxito se encuentra en el desarrollo de la relación entre el docente y el estudiante, a través de algún medio de comunicación. Por esto señala que en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir 4 elementos básicos: docente, alumno, un sistema de comunicación y un contenido a ser enseñado o aprendido. De esta manera se propicia la autonomía por parte del estudiante y se busca que haya un conocimiento significativo en base a cubrir sus necesidades educativas y laborales. Michael Moore es un distinguido profesor emérito de educación en la Universidad Estatal de Pensilvania. Es conocido por sus importantes contribuciones al campo de la educación a distancia. El estudio independiente basado en la autonomía y la distancia según Moore. El enfoque teórico más reciente corresponde a él. Es mensurable en relación a los grados de autonomía, distancia y estructura. Existen dos estilos del programa que conforman el estudio independiente, que son programas diseñados para estudiantes en ambientes separados de sus instructores. 2. Programas diseñados para fomentar el aprendizaje autodirigido. La autonomía es el desarrollo de la responsabilidad y tiene una autoevaluación. La elección del tiempo de aprendizaje es muy importante en esta, la dirección del programa de aprendizaje y posteriormente el uso de los medios de enseñanza y los recursos que propicia el tutor. La autonomía se relaciona con la interacción con los contenidos, asimilar el respaldo y las fuentes de información con la mediación de los objetivos. Posteriormente, la interacción con los programas de estudios y la capacidad de relacionarse con los compañeros. La distancia tiene dos factores, que es la psicología y la autodirección. Posteriormente, es educativo y nos lleva a una toma de decisiones. La distancia también entre el tutor y el estudiante nos lleva a una interacción en el entorno del estudiante, con un diálogo que entre mayor diálogo, menor distancia. Esta estructura nos lleva a las necesidades y a los objetivos. Esto nos lo marca como una pirámide donde el diálogo y la estructura y la autonomía nos llevan a la distancia transaccional.
Los adultos de entre los 25 y los 50 años son los que estudian a distancia. Este esfuerzo conlleva necesariamente a un mejor entendimiento del estudiante independiente, posibilitando así la mejor comprensión del sistema a distancia. Los adultos aprenden de esta manera, deben definirlo por ellos mismos, por lo menos ser persuadidos de que dicho contenido es relevante para sus necesidades. Tienen un sentido de autodirección y responsabilidad personal. Resisten que no se tome en cuenta su experiencia y que se use la de las otras personas. Prefieren tomar esas decisiones o al menos ser considerados antes de que se tomen. El futuro es hoy. Tienen información adquirida y ven el aprendizaje como una herramienta para solucionar problemas en el presente. Aprenden voluntariamente debido a su motivación intrínseca. Estrategias para fomentar el estudio independiente. La autonomía en el aprendizaje propone que entre más autodirección exista, los aprendices tendrán más tolerancia a la distancia física, conceptual e institucional. Pero, ¿cómo llegar al grado de autodirección? En ocasiones se debe a la transición natural, también se debe a la influencia de la telecomunicación. ¿Cómo influye la educación a distancia en el éxito? Se arguye que por experiencia aquellos individuos que aprenden de manera independiente tienen una tendencia a ser exitosos a distancia, pero esto no garantiza su éxito en la educación presencial. Es difícil producir una fórmula para fomentar el estudio independiente, pero si se desea fomentar el estudio independiente, se debe seguir estrategias que se muestran a continuación. Teoría de la distancia transaccional y la autonomía del aprendiz, de Michael Moore. La primera, flexibilidad en la enseñanza. La segunda, servir como agentes de motivación estudiantil. 3. Entender la distancia en un concepto pedagógico variable. Y 4. Hacer una selección adecuada de medios de comunicación. Teoría de la enseñanza en la educación a distancia, de Hornberg, vista por primera vez en inglés en 1983. Se concentra en la interpersonalización del proceso de enseñanza y la comunicación no contigua. Esta da lugar cuando el aprendiz y el instructor están separados en tiempo y espacio. Hornberg dice que debe tener relación personal con el aprendiz para motivarlo. Para Hornberg, lograr la autonomía en el aprendiz es la principal meta. Hornberg promueve sistemas que ofrecen admisión abierta, ritmo libre en el inicio y fin de las unidades y tareas no fijas. La transacción es la separación que existe entre el instructor y el aprendiz. Esta teoría se basa en dos dimensiones, distancia transaccional y autonomía. En la distancia transaccional está el diálogo, la capacidad del instructor y el aprendiz de responder uno a otro, la estructura, la responsabilidad de las necesidades del aprendiz, y la autonomía se dice que a mayor distancia transaccional, más autonomía tiene el aprendiz para actuar. La educación a distancia se relaciona con la licenciatura de LEAD debido a las implicaciones de los estudiantes, porque relacionan la tecnología y aprendizaje en la que los estudiantes de telesecundaria ven las programaciones y ellos discriminan la información como lo hacen los adultos que estudian a distancia. Como hemos mencionado, la transacción en el curso de teorías y modelos es casi nula, debido a que recibimos clases de manera presencial y no elegimos horarios ni programas de estudio, sino que nos lo proporciona la institución.